educación y la reencarnación y cómo se unen ellas dos. ¿Cuál es la relación entre la educación y la reencarnación? Vamos a ver, si nosotros lo miramos desde la perspectiva al principio platónica de era cuerpo y alma, o sea, soma y psique, nos falta un punto, ¿no? En cambio, hay un nuevo pensamiento que ya surge desde el espiritismo, que no es el binomio, sino es el trinomio, no es cuerpo y alma, sino que el hombre es un trinomio donde tiene cuerpo, alma y lo une todo con el espíritu. Es una idea integradora, ¿no? Entonces, este espíritu, que es el que va evolucionando, esa fuerza integradora, ¿no? Es la que tiene todos los elementos anímicos del alma, pero a la vez tiene todo el potencial del cuerpo físico. Entonces, ¿en qué se convierte el cuerpo físico? Pues en un experimento espiritual. Y desde ese experimento espiritual es que se trabaja mucho desde la mística, ¿no? El cuerpo es un vehículo de placer, sobre todo el sensual, ¿no? Y entonces esto es lo que han tocado los autores a lo largo de toda la historia, sobre todo los autores cristianos, como San Agustín, por ejemplo, o San Abelardo, San Agustín con sus confesiones, ¿no? Y entonces ellos mezclan lo que sería el cuerpo físico, el placer, la moralidad, la mística. Y entonces todas estas concepciones que son propias del ambiente cristiano es lo que nosotros trabajamos dentro de lo que sería la educación. Porque ¿qué es la educación si no es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva? Porque las emociones también. De las personas que, de acuerdo con nuestra cultura, con nuestras normas de convivencia y de la sociedad a la que pertenecemos, y no todos son iguales. Claro, esta transmisión de conocimiento de una persona para que adquiera una determinada formación, ¿cómo se hace? Pues a través de la sociedad, de la sociabilización de los individuos. Entonces, al educarse una persona asimila y aprende los conocimientos del resto de las personas. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, o sea, nuestra conducta, donde las nuevas generaciones adquieren ¿qué? Los modos de ver de las generaciones anteriores. Y entonces, en realidad, la educación es una disciplina que se ocupa de que de muchas maneras, de diversos métodos de enseñar y de aprender en las diferentes maneras. O sea, cuando hablamos de una institución educativa, estamos hablando de algo muy grande, de grupos sociales, de familias, o sea, todo es un ente que va todo en un conjunto. ¿Con qué objetivo? El de transmitir conocimiento, valores, habilidades, creencias y hábitos. ¿Y cuándo nos vamos a esos conocimientos y valores? Porque estos muchas veces solo se adquieren por repetición. Esa sería la reencarnación como necesidad evolutiva. Si se habla de aprender, el objetivo de la reencarnación es eso, coger conocimientos y valores. Porque la educación se caracteriza ¿por qué? Por un proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación si no estamos en sociedad. Un sistema de socialización que permite incorporar las costumbres de una cultura, la tuya, la mía, la del otro, y un proceso de instrucción continuo. Y ese sistema de aprendizaje a través de la observación, que vamos a utilizar el pensamiento crítico y la elaboración de conclusiones por nuestra propia cuenta. Todo lo que hemos aprendido nos va a formar como estudiantes y nuestra actitud. ¿Y quiénes somos los estudiantes? Los espíritus en evolución, que adquirimos estos valores educacionales a través de ¿qué? De la reencarnación. Y la reencarnación es la herramienta educacional y formadora del espíritu. Recordemos que el objetivo de la reencarnación es evolucionar para la conquista ¿qué? Intelecto-moral del espíritu. Y nos hemos de acordar que en latín viene la palabra criar o nutrir, que sería promover el desarrollo intelectual y cultural del estudiante, o sea, del ser humano y del espíritu que estamos aquí. Y eso sería realmente esa conjunción lo importante. Y bueno, cuéntanos, ¿sería posible el avance de la pedagogía sin la reencarnación? Pues no sería posible, porque habría una falta de evolución, por lo mismo que hemos dicho antes, ya que las sucesivas reencarnaciones ayudan a la autorrealización y conducen al ser humano pues, hacia un estado de desarrollo y a tener más plenitud. El hombre debe perfeccionarse sin cesar, esto lo sabemos. Y el espíritu siempre se va a vestir de nuevos vestidos, o sea, las capas corporales, para atravesar siempre nuevas experiencias, buscar siempre nuevas posibilidades de expresarse. El hombre, después de muchas vidas, vamos a alcanzar nuestra identidad completa.
¿El conocimiento de dónde se extrae? Pues de los libros, de los medios de comunicación, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, de documentos, entre otras fuentes, de lo que vemos y qué requiere, pues requiere un maestro o un educador que transmite la información, la explica y desarrolla para luego poder usar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, en el hogar, en los grupos sociales y demás vínculos también son entornos de aprendizaje para el individuo muy importantes. Y tenemos al gran pedagogo, nuestro Maestro Jesús, ¿no? Eso sería la pedagogía. La práctica educativa o el método de enseñanza, porque Jesús también nos dio un método de enseñanza en un determinado terreno. Las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, y sobre todo especialmente a la infantil, eso es la pedagogía, esas técnicas. Claro, sería la ciencia que estudia la educación, la pedagogía, o sea, cómo educar a los seres humanos. Es un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias, todo el conjunto, que ayudan a comprender el concepto de educación. O sea, no es solamente una cosa, como por ejemplo la historia, estaría toda nuestra historia, estaría en este concepto, la psicología, la sociología y, ¿por qué no, la política también? Entonces, sin el avance reencarnatorio no existiría esa disciplina de pedagogía, pues siempre estaríamos en el mismo punto, no estaríamos echando para adelante. Porque este proceso es el que proporciona al individuo la adquisición de conocimientos, de experiencias y de habilidades. ¿Con qué objetivo? El de formarlo para que llevemos una vida plena. Ese sería el objetivo. Pero nosotros sabemos que ese objetivo va mucho más allá, que va para que el espíritu vaya evolucionando. Claro, solo en la existencia terrenal puede el alma ejercitar su libertad de un modo responsable para seguir desarrollándose hacia la definitiva ampliación de ¿qué? Pues de la conciencia. De esta forma aprendemos la responsabilidad de los actos correctos e incorrectos practicados durante nuestra vida física, por los que debemos responder. Y de ello resulta que la inteligencia, el carácter, las facultades, los buenos o malos instintos constituyen la obra de uno mismo. La moral de la reencarnación descansa sobre una base clara y sencilla, la ley del amor. Su consecuencia práctica se comprende inmediatamente. Impone, ante todo, ¿qué? Trabajo y esfuerzo, ley de acción y reacción. Somos lo que hemos creado de nosotros mismos a través de las diferentes reencarnaciones. No solo con el esfuerzo aislado, sino solidario, porque todo lo que propicie o retrase la evolución de los demás favorecerá o retardará la de cualquier miembro de la colectividad. Por eso tenemos que tener un método, como Jesús nos enseñó, un método pedagógico que sería el amor. Claro, son incompatibles con esta ética los sentimientos bajos, el odio, el deseo de venganza, el egoísmo, los celos, porque no nos enseñaríamos. El espíritu en evolución aprende por el dolor o por el amor. Y cuando el amor no es suficiente, actúa la escuela del dolor, haciendo sentir en la carne propia el efecto del mal ocasionado en otros. Es también una pedagogía, la de si a mí me duele, yo sé que le va a doler a los demás. El mal es la medida de nuestra insuficiencia y el bien es la medida de nuestra riqueza espiritual. La doctrina nos aclara que nadie muestra desde joven paciencia o laboriosidad o inclinación a la música debido a la herencia. No es algo por el azar, pero sí que es por haber desenvuelto en sí mismos tales características. De esa misma forma, si un espíritu es aún envidioso, al reencarnar no olvida, manifestando, pasado el periodo infantil, esa predisposición, que es la que deberá corregir, sustituyéndola por acciones de comprensión y generosidad. Y ahí es donde aplicamos la pedagogía, que tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. Kardec era pedagogo, ¿no? El maestro Jesús. Y es la encargada la pedagogía de informar a las personas como humanos permanentes, teniendo en cuenta que sus vivencias y experiencias sociales y culturales. Por eso está muy unida la reencarnación a las sociedades. Y es una herramienta fundamental en la planificación educativa. Se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos y habilidades o valores. Es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y su enfoque. Tenemos a Pestalozzi, tenemos a tantos. La educación es aquella formación que se le da a un individuo o grupo de individuos en miras al desarrollar su capacidad intelectual, moral o afectiva. Y la pedagogía tiene su raíz en la educación, ya que surge por la necesidad de sistematizar, que eso nos gusta mucho a los espíritas, y crear métodos para el acceso a la educación. Es decir, métodos para la transmisión del conocimiento, tradiciones, valores o cultura. Ambos conceptos se encuentran muy emparentados. Posiblemente ambas disciplinas no hayan surgido en simultáneamente las primeras civilizaciones. O sea, y la pedagogía
que es un conjunto de métodos y recursos para poner en práctica nuestro proceso educativo. Yo creo que con eso lo explica bastante, ¿no? Bastante, sí, claro. Y es lindo lo que traes y es que la reencarnación nos trae mucho lo que es la responsabilidad, ¿verdad? Claro. Empezamos a pensar que mis acciones están creando mi futuro y que mi futuro no termina en la muerte, sino que continúa. Entonces ahí ya empezamos por lo menos a Y, pensar muy bien lo que estamos pensando, hablando y, y la, haciendo. claro, y la pedagogía también sería cuando tú te quemas, ya no vuelves a meter más la mano, o sea, en lo que hablamos del mal. O sea, el mundo en sí es pedagógico, pero lo estamos sistematizando y es muy importante, porque a más sistematizamos, menos y más explicamos, más enseñamos, menos dolor hará. Pero hay unos que tenemos que meter la mano varias veces para poder aprender la lección, ¿verdad? Y hace algunos años las empresas solían requerir educación universitaria para puestos pues, más jerárquicos. Actualmente incluso los puestos de piso de fábrica, que llamamos, requieren capacitación de tercer grado ya. ¿Eso ha sido, crees que ha sido un avance de la civilización? Bueno, aquí tenemos una palabra que se llama titulitis, que es una valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de los conocimientos de alguien. Coloquialmente decimos titulitis, muchos títulos, ¿no? Y en el espiritismo suele ocurrir, ¿no? Fulanito es médico, es abogado, es científico y le damos un título que a lo mejor a nivel moral no lo tiene, o a nivel espírita no lo tiene, ¿no? Es como una población, como una fauna de buscadores de estatus, que padecen el síndrome de la titulitis. Quien no tiene títulos es considerado un don nadie. En España no se dice, se dice que hasta para ser barrendero, ¿no? Se necesita un título. Claro, durante los últimos años hemos observado cómo el mercado laboral y la sociedad han evolucionado, fruto sobre todo de la tecnología. Unos cambios que requieren de una nueva formación, que no siempre las universidades han podido impartir. Es porque van muy deprisa los cambios y la universidad a veces no está a la altura. Por eso dejarnos llevar por la titulitis no es una buena idea. Pero no ese es el único motivo. ¿Cómo contratar a alguien y lo vamos a tener trabajando y va a ser mejor y va a tener más éxito porque tenga un título? Los responsables de recursos humanos de muchas empresas continúan dando relevancia a la formación y a los conocimientos técnicos, pero no son conscientes de que los títulos no lo son todo. La experiencia y la personalidad son muy relevantes. La capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, de toma de decisiones y la motivación, porque mi motivación puede ser que adoro el trabajo y no tiene que ser el dinero. Son capacidades fundamentales que no están relacionadas con la formación, porque nosotros adoramos el espiritismo y no tiene por qué estar relacionado con nuestro estatus, nuestra posición económica o que sepamos mucho. Humildad, ¿no? Claro, en definitiva, contratar a un empleado guiándose por las titulitis puede traer consecuencias nefastas para cualquier empresa, porque es posible que esa persona haya estudiado mucho, pero sea conflictiva o no encaje con los valores morales. Un trabajador con buenas actitudes, pero menor formación, y eso se puede aplicar al espiritismo, puede desempeñar correctamente las tareas, porque puede continuar formándose mientras trabaja. Se han de valorar, pero valorar a las personas, que honestas, que sepan trabajar en equipo, que sean honradas. Valores que también debería tener el mismo empresario, que a veces busca el que la persona tenga mucha titulitis, pero él no tiene esos valores. Hay que partir de una base, pero la experiencia y la trayectoria no te la da ningún máster. Los estudios son una herramienta, no un fin en sí mismo. Nunca deberíamos pensar que las capacidades nos las dan los estudios, sino que los estudios son una herramienta para llegar a las capacidades y no al revés. O sea, una buena llave inglesa no asegura que vayamos a hacer una buena reparación. A mí me puedes dar una llave inglesa preciosa que no voy a saber utilizarla. Pero también hay que ver que un barrendero y un ingeniero, por ejemplo, son igual de importantes para la sociedad. Y no por tener más o menos estudios, creerse superior a alguien. Si el barrendero no barre, seguro que la ciudad estaría sucia. Y mira, lo hemos visto ahora con el COVID, la gente que ha estado limpiando ha sido de vital importancia. Y, por ejemplo, si le ayuda a un ingeniero, pues muchas cosas no se podrán llevar a buen puerto, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté estudiando para poder acceder a cualquier puesto de trabajo es igual de importante.
pero también hay que reconocer que algunos trabajos pues hacen una labor, ¿me entiendes?, que implica mayor conocimiento, así como dificultad. Bueno, pues por todo esto lo que he explicado, esta manera de pensar está impidiendo a la gente a estudiar más. Pero ¿qué se pasa? Que se está excluyendo a aquellos que por determinados problemas no pueden llegar a esos grados de aprendizaje. Personas que les falta, ¿no? Juzgar por las oportunidades que tuvimos en la vida es como juzgar por el color de la piel o el sexo. Es el colmo de la absurdez. Es pedir un título para las necesidades manuales, como operarios, que son dignos trabajadores, exigiendo algo que no es necesario para desempeñar sus funciones. Y esto hemos de aplicarlo dentro del espiritismo. El tener un título no ser mejor o peor espiritista. Y es bonito que traes eso porque yo trabajo para un canal espírita, les ayudo y una vez le pedí las referencias, ¿cierto? ¿Qué quieres que pongamos para tu introducción? Y, y es una persona muy calificada que lleva más de 30 años, yo lo respeto mucho, y me dijo, simplemente di que yo soy un amigo del espiritismo. Es que es así. Hermoso, me encantó eso porque lo traje en el corazón y ya hoy en día también no es tan importante tu título, sino es tu labor, como tú llamas, la labor que cada uno de nosotros está haciendo en el espiritismo. Para el espiritismo es más importante que digas, pues mira, está haciendo esto, está haciendo lo otro, que no tu profesión física. Porque la Exacto. profesión es una cosa con la que nos debemos ganar la vida. Hay ciertas regiones en la Tierra con índices más bajos de educación cualitativa. ¿Hay alguna relación allí con la reencarnación? Lógicamente hay una relación, pero la relación es que las personas tienen que esforzarse más para conseguir nuevos estatus, nuevas maneras de ver el mundo. Porque las regiones que nosotros llamamos más pobres no es porque los espíritus sean más pobres, Mm, sino que los espíritus a lo mejor tienen más dureza en el corazón o tienen que enseñar o vienen en misión. Entonces son espíritus que vienen preparados para esos desafíos. A veces cuando decimos, esta persona tiene una cuna de oro, lo tiene todo más fácil, pues esta persona no viene preparado para los mismos desafíos que tú o yo. El mundo lo hemos dividido de diferentes maneras. Sobre todo decimos que si países ricos, países pobres, países en desarrollo, del primero, del segundo, del tercer mundo, como si no fuéramos seres humanos. Entonces, sabemos que la ley de causa y efecto existe. Yo voy a estar reencarnando donde tengo que aprender, donde se me necesita. No voy a estar reencarnando en donde no se me necesita o donde no voy a aprender. claro. Entonces, ahí es la importancia. Entonces, yo puedo estar en cualquier país, rico o pobre, y a lo mejor no voy a tener acceso a la educación. Y yo me voy a tener que esforzar. Grandes personajes de la historia, como Lincoln, no tuvieron acceso a la formación y a la educación hasta los 10 o los 11 años. Estamos viendo personas maravillosas sin una educación cualitativa, pero la educación, como hemos dicho al principio, proviene del entorno, de la cultura, de la familia, incluso de la propia religión. La educación moral e intelectual la podemos adquirir a través de la propia vivencia, porque Dios nos da herramientas que no son la titulitis que estamos hablando, que hemos hablado hace un rato, sino que nos Mm, da unas vivencias para que nosotros aprendamos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, hemos de tener mucho cuidado a veces de creernos por debajo de los demás. Conozco muchísimas personas que no han tenido una educación reglada y se sienten inferiores y se sienten por debajo de los demás. Y yo digo, pero es que lo que tú tienes es único. A veces tienen un amor, una paciencia y una sabiduría, que la sabiduría no es educación, sino aquellos conocimientos, ¿no?, que tenemos, aquello que nos hace ser inteligentes. Y mucha gente se pierde. Entonces, cuando se habla de países pobres que no tienen una buena educación, se están creyendo que esas personas son de alguna manera inferiores. Y no es así. así es, y yo creo que es un buen punto que traes porque inclusive en el cielo del infierno y también, si no estoy mal, lo habla mucho el Evangelio según el espiritismo. Hemos oído de muchas personas que acordémonos que mientras más se nos da, más se nos exige, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay muchos relatos de personas que estaban en un estatus mucho más alto, estatus económico, tanto social o de educación, mal usan esos recursos, no los utilizan bien
y obviamente sufren la ley de causa y efecto y acaban en unas situaciones de sufrimiento más duras en las próximas existencias. Entonces, me gusta lo que dices porque no necesariamente el hecho de que yo esté en un estatus superior significa que yo esté más avanzado, porque... Exactamente. Entonces, vamos a recordar que Jesús se crió en Nazaret. Yo he estado en Nazaret, es un pueblo súper pequeño que era solamente de sus familiares. Entonces, cuando, por ejemplo, Jesús enseñaba a las masas, hay en un momento dado, parece que es en Mateo, no me acuerdo en qué sitio, que dice que cuando Jesús acabó de explicar, todas las multitudes se asombraron de sus enseñanzas y todos decían que tenía autoridad y no como los maestros de las sinagogas, sino que tenía una autoridad y no sabían de dónde provenía. Y proviene del espíritu. Moral. Entonces, de la moralidad, de la intelectualidad. O sea, y no necesitó tener eso como el doctor de la iglesia ni ser nada por el estilo. Y fue Jesús. La pobreza nos enseña la pobreza, como no, si no es moral, hay una riqueza interior muy grande. Actualmente el Internet está presente en gran parte del planeta y las personas lo utilizan mayormente con fines corporativos o de entretenimiento, más que todo entretenimiento. Pero sin embargo existe una enorme cantidad de material en la gran red que brinda educación y cultura. Es este mal uso de la herramienta tan poderosa que nos ha dado la tecnología. Bueno, en un principio vamos a ver. Todo lo que hay en Internet no es verdad. Yo recuerdo a mi padre que decía, si lo ha dicho la tele, es verdad. Hoy en día ya, si lo ha dicho la tele, de verdad tiene lo suyo. Con Internet lo que hacemos muchas veces es una pérdida de tiempo, una dispersión, ¿no? Y entonces ahí sí es que tenemos el verdadero problema. Porque, bueno, podemos llegar a ir a una información inapropiada y nociva a veces, que no es buena, que nos lleva por unos derroteros que no debemos, ¿no? Entonces puede ser inmoral, ilegal, ilícita. Pero, ¿y qué puede hacer eso? Pues a mucha gente joven, incluso a más mayores, una pérdida de control. Y esas son las consecuencias negativas. Pero, y sobre todo porque los niños pueden acceder fácilmente a según qué contenidos. Pero después también tenemos la parte positiva, que es acceder a muchos contenidos que no es posible. Cuando hemos hablado antes de que había zonas en el planeta que no tenían cultura, sí que pueden acceder a contenidos culturales gracias a Internet que están llegando. Podemos llegar, ahora mismo tú y yo llegaremos a los hogares que nos quieran abrir las puertas, ¿sabes? Para enseñar las cosas que son positivas en el mundo. Y podría ser al revés, estar aquí criticando a alguien y también podríamos estar mostrándolo. La herramienta, como hemos dicho antes, o sea, el que yo tenga una buena herramienta no me está haciendo un gran constructor, para nada. Entonces, Internet va a ser tal vez la base de un futuro de comunicaciones, de nuevos paradigmas. Pero no nos podemos olvidar del ser humano. Ahora hay un gran problema con Internet. Es que los grupos espíritas no se están uniendo o reuniendo para hacer la función de divulgación de persona a persona. Es muy importante el coger a alguien la mano. Tú puedes estar sufriendo, yo te digo, lo siento por esta pantalla. No es lo mismo que si te doy un abrazo. Entonces, ese problema es el que vamos a tener que desafiar ahora con las nuevas tecnologías. El abrazo. Claro, no virtual, sino de amor. La práctica, el tener que salir a la calle y abrir un centro espírita. Porque recordemos que habrá gente que sea analfabeta tecnológicamente, porque las habrá muchas nuevas generaciones que vengan que creemos que saben y no, porque la intelectualidad y la informática y todo esto no tiene por qué ir en conjunto con la moralidad. Entonces vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado con estas tecnologías, sobre todo a la hora de divulgar y de enseñar, de tener un propósito real y de recordarnos que no podemos excluir. Podemos excluir con esta tecnología a mucha gente. Espero que a todos les haya gustado, todos los que nos están viendo, acuérdense de suscribirse a nuestro canal y si les gustó este episodio, por favor compártanlo con todos sus familiares, sus amigos, sus conocidos, pues uno nunca sabe a quién le puede hacer útil esta información. Y hasta la próxima, mucha paz.